Muy buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a Frente a la Cámara. Nosotros hemos tenido muchas sugerencias y hoy estamos respondiendo a una de ellas. Hemos invitado a un actor para que nos hable de las escenas difíciles, los momentos difíciles o las secuencias difíciles que han tenido que afrontar en determinado momento en una película, en un programa de televisión. Nuestro invitado de esta noche es el actor Héctor Noas. El polaco, Héctor Noas. Héctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar en tu programa. Qué bien. Héctor, me han comentado que usted es un hombre al que le gustan las situaciones difíciles. ¿Es sí, verdad eso? Sobre todo como empiezan a tratar de usted. Héctor, ¿cuándo hiciste tu primer desnudo? ¿Y cuán complicado fue eso? Mi primer desnudo creo que fue en cine. Fue en una película de Tomás Piar, la película Boceto. Una película experimental, una película con mucho rigor técnico, donde los tres actores, Jorge Perú Berría, Francisco Catorno y yo, que éramos los tres protagonistas, teníamos los tres escenas de desnudos. Esa fue mi primera experiencia en un desnudo, fue en cine. En cine. ¿Y qué determina que Héctor acepte un papel donde tenga que desnudarse? No, el aspecto del desnudo para mí no es algo que tenga que tener en cuenta por lo general a la hora de aceptar un personaje. Si el personaje lo merece, el personaje es bueno, esa es una de las escenas que integran ese personaje, es una de las características que tiene que tener ese personaje. O sea, tiene que estar muy justificado, no es una cosa gratuita. Yo creo que el desnudo en sí es un acto de entrega también del actor y del personaje hacia el público. Por lo tanto, si el personaje es un personaje rico en emociones, un personaje interesante desde el punto de vista como actor, yo no tengo ningún inconveniente en aceptarlo. Ya. Bueno, hay escenas también difíciles. Después yo quiero volver sobre el desnudo porque quizás los prejuicios que tenemos y la incultura, el desconocimiento, nos hace pensar que eso es lo más difícil que puede tener un actor o una actriz. Pero, por ejemplo, hay escenas muy difíciles, saltar de un vehículo en marcha, tirarse por una ventana, como comentábamos antes de entrar al programa, o por ejemplo cabalgar, ir sobre un caballo en una escena donde tienes que actuar también. ¿Utilizas dobles o no? Creo que en una película, una coproducción con Francia, sí utilizamos un doble para el personaje mío, que era un delincuente, un bandido que hacía mucha fechoría, y entre ellas hacía que se metía en una casa que estaba persiguiendo a un personaje, lo sorprendía y él tenía que romper una ventana de cristal, lanzarse de un segundo piso, y incluso tenía también escenas con un auto, con un jeep que conducía a una velocidad bastante peligrosa. Había un doble para eso, entrenamos mucho, y a la hora de filmar, el doble se echó para atrás, porque tenía mucho miedo de lanzarse por la ventana. Resulta que descubrimos que tenía vértigo y no podía hacer eso. Y hubo que buscar un bombero que fue el que hizo la escena, que fue el que la hizo. El que tuvo que repetirla, ¿no? Sí. Y entonces, pero generalmente haces... Por lo general sí, es que tampoco me ha tocado hacer muchas películas de acción en ese sentido. Siempre, si es de equitación, lo he hecho yo, si es de esgrima, lo he hecho yo también. Por lo general, a veces te encuentras escenas que son más difíciles los personajes por ese tipo de acciones que por lo del desnudo, que es una cosa que depende de ti. Claro, sino que depende de otros factores en los que puede estar tu se vida. Se corren muchos riesgos. Yo he corrido riesgos y tengo lesiones en mi cuerpo debido a eso. Debido a las propias escenas, sí. A las propias escenas. Sí. Bueno, vamos a volver sobre el desnudo. Yo decía yo te comentaba antes de entrar al programa que hay actrices y actores, pero sobre todo actrices que ya casi teniendo una carrera muy brillante a las puertas, han decidido dejar la actuación porque el novio o el esposo le han dicho, no, si tienes que besar a alguien
o si tienes que tener una escena de amor con otro actor, eso yo no lo voy a aceptar. Y ellas han sacrificado su carrera por el miedo. Yo creo que básicamente hay un gran desconocimiento en ese sentido. Ayer mismo yo estaba con un chofer de una producción y me decía, bueno, es que las escenas, dime la verdad, las escenas ustedes dicen que ustedes las hacen de verdad. Digo, pero ¿cómo puedes pensar que eso puede ser de verdad? Eso es un trabajo. De hecho, yo acabo de hacer un trabajo con una escena de desnudo con una actriz donde el esposo de ella es asistente de dirección de la puesta y está pendiente de todo eso. O sea, para mí la escena de desnudo con una actriz, lo difícil es la circunstancia en sí, porque como quiera que sea, está expuesta a la mirada del grupo de trabajadores que estamos allí, que siempre es muy reducido, y después para el público. Hay una cosa de timidez en ese sentido, las actrices, incluso los actores también. Pero hay mucho desconocimiento, todo eso es tan frío realmente a la hora de filmarse, es tan poco excitante para los actores hacer una escena así, que para mí eso no tiene ningún tipo de inconveniente, no sé por qué, ya te digo, hay mucho desconocimiento en ese sentido, demasiado desconocimiento. Debería hablarse más de ese tema, incluso que se hicieran trabajos donde se viera la filmación de una escena así, porque es que no tiene ningún tipo de excitación. Es más importante, bueno, eso lo decimos quizás los románticos o los idealistas, no sé, es más importante poder descubrir el alma de alguien que descubrir el cuerpo. Sí, el cuerpo eso es mucho más... Es algo realmente secundario. Héctor, no es lo mismo un desnudo para teatro que para cine o televisión. En cine son muchos menos los compañeros que tienen que estar como especialistas en una escena. En televisión quizás más o menos, pero en el teatro ¿te has tenido que desnudar para el público? Yo creo que, excepto en la radio, yo me he desnudado en casi todos los medios. Sí, realmente es bastante diferente el desarrollo del trabajo. En cine, como tú decías, es mucho más cerrado todo. Por lo general está el director de fotografía, el de luces, el director, el asistente, no sé, depende. Eso siempre se pacta. Si al actor no le importa y a la actriz no le importa mucho, bueno, pues puede entrar otro tipo de personas que también sean necesarios ahí. En la televisión el desnudo es más difícil porque después para ponerlo en televisión es mucho más complicado. O sea, hay que hacerlo de forma más, digamos, solapada. Y en el teatro sí, yo he hecho, estuve 2 horas desnudo, y en Morir de Noche, una obra sobre Van Gogh, donde hay un momento donde el personaje tiene un monólogo desnudo con el personaje de Cien, que lo hacía Broseliana Hernández, y hacíamos un desnudo los dos. Era el planteamiento del director era tan interesante sobre ese desnudo que uno no podía decir que no, porque formaba parte de la atmósfera, es el momento donde los personajes se desnudan el alma, desnudan el cuerpo para hacer un acto de creación. Si tú estás pensando como actor en el público que se está mirando, pues no te va a quedar bien ese trabajo. Tienes que olvidarte de que tienes ahí una cuarta pared, un público esperando por ese momento que además no sabe qué va a pasar. Y lo haces si tú estás pensando en lo que está pasando por el personaje en ese momento. Yo no tengo problema con eso. Es difícil. Ahora en Gotas de Agua, que es una cosa, un tono más de comedia, que también uno siempre busca con el director estar lo menos expuesto posible. Porque si estás haciendo, digamos, una escena de sexo, como tú como actor no estás excitado, pues no es lógico que se te vea, digamos, claro, el miembro que no está en... Porque eso no es real, porque no es una película porno, no es un teatro porno, es una cosa, digamos, es una analogía de lo que estamos haciendo. En ese sentido uno busca la forma de estar lo menos expuesto posible. Hay posturas donde tú sabes que el público no va a poder verte y tú estás completamente desnudo. Bueno, estamos hablando frente a la cámara con uno de los actores más exitosos, más populares de nuestro país, Héctor Noas, y él nos va a seguir comentando sobre las escenas difíciles. ¿De dónde conocen a Laura esa? ¿De dónde la conocen? Oye, que no sé, ella está haciendo el libro y está haciendo preguntas por ¿Qué ahí. es la que se la está respondiendo? No sabíamos eso. Ya está bueno ya, chico. Ellas no tienen la culpa. ¿Qué pasa? ¿Es que no hay para controlar el ganado? Hola, Rosendo, ¿qué te pasa? ¿Qué? A partir de hoy me liquidan a mí. Héctor, sobre las emociones.
Has sido muy popular por tus papeles en televisión, pero en el cine tienes una carrera ya importante. A la hora de enfrentar un momento de catarsis del actor, que tengas que llorar, que tengas que gritar, ¿cómo resuelves eso desde el punto de vista técnico? Yo creo que lo más importante para el actor es llegar a la verdad del alma del personaje. Cuando uno como actor estudia bien la psicología de ese personaje, los momentos por lo que está viviendo ese personaje, hay un proceso de entrega emocional que tiene que ver, que es paralelo a lo que tú estás viviendo. Yo como actor siempre trato de buscar, no busco la emoción, o sea, yo trato de vivir las circunstancias dadas a ese personaje, lo que está pasando internamente en él, y la emoción brota como resultado sola, no la buscas. Si buscas la emoción es terrible. Más recientemente yo tengo experiencias de trabajo con la técnica de Meisner, Sanford Meisner, que fue un gran... digamos, sí, pero junto con Strasberg, pero él se dividió porque así como Strasberg estaba buscando la introspección del personaje, todo buscarlo dentro de sí, a la memoria emocional, Sanford Meisner busca mucho la cosa de la interacción con el otro personaje, que eso realmente es muy interesante, los ejercicios de él, de buscar en el otro personaje tus propias emociones, y haces un viaje emocional con esos personajes. Ustedes primero. No, ustedes. Pero empezaron ustedes. ¿Cuál era el comienzo? Ustedes, nosotros, ellos empezaron. ¿Cuál era el comienzo? Caín y Abel, si acaso. Entonces... Ellos empezaron con el odio, con los celos, con la envidia, con la revancha, la venganza, con lo mismo. Iguales. Para mí eso fue un descubrimiento que de alguna forma, de forma empírica, yo lo había experimentado ya, y al hacer estos ejercicios lo descubrí. La emoción en ese momento es algo que es tan elemental en un personaje. A enfrentar al personaje desde el punto de vista emocional, más que desde el punto de vista de características, digamos, externas. Es empezar por la emoción y llegar a las características externas del personaje. Para mí ha sido un gran descubrimiento. No es difícil la emoción. Quizás como actor yo tengo ya un entrenamiento de la acción interna, ese tipo de cosas que aprendí con la profesora mía Stanislavski en Elisa. Y a mí no me es difícil lograr la emoción en el momento justo que tiene que venir, incluso repetirla. Hay un problema de concentración que hay que tener, que tiene que tener el actor, de que su atención esté solamente en el marco en que está propuesto por el director. Es decir, que además desde Stanislavski has estado apropiándote de técnicas, o sea, eres un actor que crees en eso. Sí, yo creo que la técnica es fundamental, porque si no te no es trabajar solamente con tus propias emociones ni tus vivencias. Hay un trabajo que se le llama de particularización y de personalización del personaje con emociones que uno ha vivido, pero hay emociones con las cuales uno no ha vivido. O sea, yo no he experimentado matar a una persona, darle una paliza a una persona, ese tipo de cosas. Sin embargo, a través de las analogías con sentimientos, parecidos, uno puede trabajar y llegar a lograr ese tipo de cosas. Claro, que al final el actor está fingiendo. Bien, o sea, lo mejor no se utiliza esa palabra porque está actuando, es decir, está representando. Sí, claro. Se le dice representando. Yo creo que está viviendo una analogía, una realidad análoga con sus experiencias. O sea, tampoco me gusta usar mucho la palabra está fingiendo, claro, porque realmente estás viviendo. Porque no es una mentira, pero tampoco es toda la verdad. Claro, estás viviendo un momento, pero no es tu propio momento, es una analogía, eres tú en unas circunstancias dadas muy parecidas. Ya. Hay personajes que podemos decir que han cambiado tu vida. Sí, hay personajes que me han enriquecido mucho a lo largo de mi vida. Incluso a veces personajes que no son tan conocidos. Por ejemplo, yo tuve una experiencia con
con un corto de Enrique Pina Barnett que se llama First, que es una de las cosas que actoralmente a mí me ha aportado más. Me reafirmó mucho el uso de la acción interna en un actor a la hora de hacer un personaje. El descubrir esas pequeñas aristas que tienen, digamos, una sola palabra. Y me entrenó mucho en el uso de la concentración y la relación con la cámara. Para mí fue muy importante ese trabajo. Ya. Actualmente, ¿en qué trabaja Héctor? Bueno, estamos esperando ahora ya la terminación de la última película de Ernesto Arana, que se llama Conducta. Mi personaje es un personaje, digamos, pequeño desde el punto de vista en cuanto a tiempo en pantalla, pero es uno de los personajes que yo creo que voy a agradecer más haberlo hecho. Sí. Es un personaje que desde una emoción muy contenida y mucha sobriedad transmite todo un mundo muy importante en la película. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé. Con tus brazos, respirando en que te quiero mucho. Lías cada día con el día posterior. Nuestro público que ha escrito y ha solicitado que vinieras al programa y que comentáramos sobre las escenas difíciles, también pregunta sobre las escenas de sexo, cuando tienes que besar. Mira, las escenas de sexo, las escenas difíciles, que en mi caso, bueno, a través de la película Verde Verde, tuve una escena de sexo con un hombre. Y la gente dice, fue muy difícil, fue muy difícil. Sinceramente, esa escena fue menos difícil a veces que una escena con una actriz. Porque una escena con una actriz, uno sabe lo sensible que es una mujer a la hora de hacer el desnudo. Y yo como actor siempre trato de, como la escena realmente no hay una verdadera excitación, no hay nada sexual en esa escena, aunque parezca después que se edite que eso es lo que está pasando, es un mundo. Yo como actor estoy tratando todo el tiempo de cuidar a esa actriz, de que ella se sienta confiada, que ella se sienta que está digamos, en un ambiente agradable. Sin embargo, con un actor, pues como somos iguales, estamos en iguales condiciones, pues no hay ese problema, no hay ese problema. Y en este caso la escena en Verde Verde, que fue una escena de sexo, aparentemente explícito, no fue para nada explícito. De hecho yo no estoy desnudo en la escena. Es más lo que está en la imaginación de las personas que ven la película que lo que realmente hicimos allí, porque lo que hicimos allí fue, en toma uno prácticamente se hizo la escena esa. Bueno, y yo quiero solamente llamar la atención sobre un concepto que es muy importante, que es ficción. La ficción, sí, que no es la realidad, sí, que no es el documental, sí, donde se trata de acercar a las personas o la vida real hasta cierto punto también. Eso es discutible. La ficción es la ficción. La ficción. Así que también vienes con Jeva, ¿ah? Pero no me vayas a decir... ¿Que me gustan más que los varones? Pues según. Hay mujeres hermosísimas que me las juego saben gozar mejor que usted. Oiga, 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 a mí no se me habla así. No provoque, Sosito, no provoque. Tú no sabes lo que es haber nacido para dar amor y pasarse la vida recibiendo rencor, desprecio. Héctor, has tenido que interpretar papeles donde representas a un homosexual. ¿Cómo has enfrentado esto? ¿Cómo te sientes? ¿No tienes prejuicio? No, no tengo prejuicios en ese sentido. Quizás los tuve durante un tiempo, cuando uno era más inseguro como actor, cuando uno no conocía, digamos, realmente la esencia de esta profesión. Cuando una de las cosas buenas que para mí me ha aportado el ser actor es cómo me ha mejorado como ser humano. O sea, cómo yo he crecido como ser humano en el dominio de comprender la complejidad humana de un personaje, incluso de un asesino. O sea, para mí eso es importante, que me ha abierto, digamos,
un camino muy amplio de comprensión. A mí la palabra tolerancia no me gusta, yo prefiero la comprensión, comprender al ser humano, aunque sea diferente a ti. Comprender las conductas, porque las personas actúan de una manera o no. Y en ese sentido para mí ha sido muy rico esa experiencia. ¿Estás soñando con algún personaje? Siempre estoy soñando con personajes, básicamente personajes que impliquen cambios en la vida de los seres humanos. Yo quisiera como actor tener un compromiso un poco más social en ese sentido. Bueno, estamos hablando con Héctor Noas. Situaciones difíciles, carrera difícil la del actor. Estamos frente a la cámara. Esta mañana, Alto Aguirre me ha confirmado que piensa imprimir una nueva revista literaria. Muchos de tus nuevos poemas podrás publicarlos allí. Nadie dudará de tu talento. No me mires así que te parto el alma, coño. ¿Qué pasa aquí? Esa loca ha intentado matarme con un cuchillo. Estoy harto de escucharte, pero a partir de ahora me vas a oír o te vas a arrepentir. Dale, cariño. Averígualo. Cuando resolver un problema y le generas otro mayor. A mí se me pierde un poco la memoria en la cantidad de películas que ha hecho Héctor Noas. Bueno, ahora mismo, digamos, concretamente no te puedo decir el número, pero entre cortometrajes, trabajos en cine, películas, yo creo que van por 23 o 24 películas. Y coproducciones también, sí, coproducciones, por muchas supuesto. coproducciones también, sí. Bueno, a mí me parece que se impone una pregunta. ¿Te han escogido los directores para papeles difíciles, para papeles complejos también, y papeles que después que tú haces esa película y el público los ve cuando sales a la calle, qué sucede con la socialización? Eso es muy curioso, el fenómeno social que pasa con un personaje. Por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando yo hice Los Dioses Rotos, que es una de las películas que más me ha colocado a mí así en la memoria del público. Cuando hice Los Dioses Rotos, ese personaje que era un personaje terrible, porque era un proxeneta, era un maltratador de mujeres, un hombre que llega a asesinar o manda a asesinar a otras personas sin ningún tipo de complejo de culpa. Sí. Ese personaje despertó, digamos, una admiración absoluta en la población, sobre todo en algunos sectores de la población. Yo tuve legiones de seguidores y de seguidoras con ese personaje que me decían los piropos más increíbles sobre el personaje. Admiradores. Sí, sí, porque también de alguna forma la gente piensa que ese personaje, como que uno vive ese personaje, que uno es ese personaje, y le decía, no, yo no tengo ni una casa de eso, ni hago nada, ni hago... Y me llama la atención que un personaje así, que tiene unos valores terribles como ser humano, que es capaz de maltratar, de asesinar, de violar prácticamente a una mujer, despierte esa admiración, el personaje, no el actor, porque a mí que me valoren como actor, que en ese personaje me parece que es el mayor estímulo que puedo recibir. Sin embargo, un personaje como el de Alfredo en Verde Verde, en ese sector de la población podía despertar como que sospechas, que ¿por qué aceptaste esto? Me dicen, ¿por qué aceptaste este personaje? Y después de haber hecho Los Dioses Rotos, que es un personaje tan diferente, digo, precisamente por eso. Y además, como personaje, si vienes a ver, el Alfredo de Verde Verde es simplemente un hombre que está buscando su otra mitad por el mundo para compartir la soledad. O sea, no es capaz de matar a nadie, pero hay un prejuicio social con ese tipo de psicología de personaje. Y a mí eso me preocupa, que como ente social sea capaz de despertar la admiración un personaje, no digamos no el trabajo de actor, sino un personaje como Rosendo, y sin embargo... Claro, porque ahí están funcionando determinados mecanismos de una cultura homofóbica, una cultura machista también, que son temas que se tocan pero que no son lo mismo, y entonces se admira al hombre que es capaz de mantener una figura ante las mujeres, aunque sea... En cualquier caso, yo creo que mi resultado en ese sentido ha sido muy, muy agradable. O sea, ha habido mucho respeto incluso con mi trabajo en Verde Verde, pero mucho trabajo, mucho respeto. Yo decía, los sueños que tiene de personajes que pueda interpretar en el futuro. Ha interpretado personajes extremos.
Sí, ahora hay un proyecto incluso con Darana que es un oeste guajiro, filme que se va a rodar en Viñales. Ya será para el año que viene. Es un guión que es una maravilla. Es una maravilla, lleno de personajes muy ricos y me hace mucha ilusión eso. Tengo una película con Coyula también, muy interesante sobre la programación genética, es una de ciencia ficción futurista y es una película muy interesante. Uy, qué bien. Nos estás dejando ya con la boca hecha agua, ¿no? Para ver esto. Héctor, además de la actuación que es tu vida, ¿qué hobby tiene Héctor? ¿En qué pasa su tiempo libre cuando tiene tiempo libre? Cuando tengo tiempo libre, que sobre todo cuando estoy aquí en Cuba es muy difícil tener tiempo libre porque tengo proyectos que me interesan y quiero hacer, no quiero perder esa oportunidad. Me gusta mucho la música, me gusta mucho, soy muy familiar también, reunirme con las amistades, con la familia, el teatro me gusta. Pasa que no siempre encuentro el teatro súper atractivo en ese sentido. Pero básicamente la música, ver cine, veo mucho cine, me gusta mucho el cine. Creo que es una base material de estudio importante para un actor, estudiar a los otros actores. ¿Algún tipo de cinematografía en específico? Me gusta el cine independiente americano, me gusta mucho algunas cosas latinoamericanas, sobre todo de Brasil, de Argentina. Me gusta mucho el cine europeo. El cine francés. El cine francés, es muy interesante. Sí. El cine alemán también. Hoy hemos conversado con Héctor Noas acerca de la disposición que tiene que tener el actor para enfrentar escenas difíciles, escenas de desnudo, escenas de sexo, escenas violentas. ¿Qué recomendación le podrías dar a los jóvenes que quieren ser actores o que están estudiando, aunque no es tan mayor Héctor Noas, pero ya tiene una experiencia vasta, sobre todo en cine? Yo creo que cada actor debe ir descubriendo sus mecanismos. Creo que un actor sobre todo debe de estudiar mucho, estudiar no solamente, digamos, desde el punto de vista teórico y prepararse en la técnica de la actuación, sino también vivir y ser una esponja sobre lo que pasa a su alrededor, ser muy observador de la sociedad, de lo que está pasando a su alrededor, buscar los diferentes modelos que existen en la sociedad, estratos, digamos, sociales que le permiten ampliar su margen de actuación. Y a los nuevos actores, a la gente que comienza, yo creo que debe insistir mucho en el trabajo, digamos, de la voz, de saber hablar, porque en la medida que un actor, digamos, tiene un mejor manejo del idioma, de su cultura, va a poder hacer diferentes personajes sin ningún tipo de problema. Un actor debe ser lo más neutro posible, pero debe saber hablar, debe saber articular para que se entienda, porque he visto películas donde hay actuaciones maravillosas de jóvenes que empiezan, pero no se les entiende lo que dicen. Y eso es terrible, porque el espectador se queda sin entender lo que está pasando en ese mundo del personaje. Claro que sí, y parece que desgraciadamente ha habido una etapa en los últimos años en los que se descuidó. Se ha descuidado bastante. El manejo de la voz y la dicción. Sí, sobre todo si vas a ser un personaje de época, no se entiende que hables el por qué, para qué, para allá, y no se entiende lo que está diciendo ese personaje. Un personaje no tiene por qué hablar, digamos, rigurosamente el castellano cuando estás haciendo un personaje marginal, pero sobre todo que se entienda, que tienes que articular, aunque sea en esa forma de hablar. Bueno, pues he tenido el placer de tener frente a la cámara a este actor cubano, Héctor Noas, que con tanto éxito se ha paseado por las pantallas, en tantas y tantas películas, a quien quisiéramos ver más en la televisión también, en el teatro. Felicitamos de todo corazón al actor que es Héctor Noas y a lo que hemos aprendido esta noche frente a la cámara. Muchas gracias y aquí estoy para cuando me necesiten. ¿Cómo no? Mis amigos, hasta el próximo miércoles frente a la cámara.